Bueno, pues vamos a empezar. Este se llama... Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar quiero mostrar públicamente el pesar de todos los miembros de esta comisión por la gran tragedia que ha sucedido en Valencia y en otras provincias. Yo creo que es bueno que estas cosas se digan, que no se olviden y también manifestar nuestra solidaridad, la de todos los miembros de esta comisión, con las víctimas y nuestros mejores deseos de que cuanto antes se restablezca la normalidad en todas las zonas afectadas. Bueno, pues vamos a comenzar. Se abre la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Tenemos en el primer punto la lectura y aprobación de la sesión del acta anterior. ¿Algún comentario sobre el acta de la sesión anterior? Pues se aprueba por asentimiento. El segundo punto del día es la pregunta relativa a la modificación del PEPAC 2024-2027 para la ampliación de la ayuda ZLN distintas a las de montaña, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, presentada para su respuesta escrita por el diputado de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, que pertenece al grupo parlamentario mixto, señor Álvaro Sanz, que se tramita en la comisión de acuerdo con el artículo 263.2 en aplicación de este artículo comparece para contestarla el señor consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, don Javier Rincón, al cual damos una vez más la bienvenida. Sea bienvenido, señor consejero, sabe que está en su casa, que aquí es siempre bienvenido, que de vez en cuando le volveremos a llamar. Y damos también la bienvenida a los miembros de su equipo. Entonces, comenzamos con la pregunta y para ello tiene la palabra el señor diputado, señor Sanz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Rincón. Permítame que comience también sumándome a las condolencias, como ya hacíamos esta mañana en la Comisión de Hacienda, y sobre todo a la ola de solidaridad y de ánimo que necesariamente todo el mundo tiene que tener ahora mismo con el pueblo valenciano especialmente, y sobre todo la exigencia de rápida actuación precisamente para resolver los terribles estragos que ha generado la Dana. Sabe que Izquierda Unida no le hubiera hecho, señor Rincón, venir a esta comisión precisamente para contestar una pregunta que espero sea fructífera su respuesta, pero como no recibimos respuesta en tiempo y forma, que no suele ser habitual, he de reconocerle, pues hemos convenido también, interesante que venga usted a hablarnos de cómo se va a resolver ese problema que se genera en 2020 y que afecta a esas zonas, a esos municipios distintos a las zonas desfavorecidas, con limitaciones naturales distintas a las de montaña, que se quedaron fuera en ese año y que creemos que además se quedaron fuera fundamentalmente por motivos presupuestarios. Sabe que esta es una de las competencias que tiene nuestra comunidad autónoma, junto con las definidas en el PDR, el tema de las indemnizaciones compensatorias. A nosotros nos preocupaba esta cuestión ya este año y le preguntamos al anterior consejero que qué se estaba haciendo precisamente para resolver esta cuestión y que estas zonas pudiesen entrar en las medidas, las ayudas para las zonas de limitaciones naturales en este ejercicio. Nos contestó que este ejercicio iba a ser imposible, que iba a ser insalvable, y nos dijo que se estaba trabajando para que en el año 2025 se hubiese hecho esa modificación del plan estratégico necesaria, que tiene que ser autorizado, y por lo tanto yo lo que le vengo a preguntar son dos cuestiones que tienen que ver con el cómo está esta cuestión, ¿no? Una cuestión que a nosotros nos parece muy relevante, muy necesaria y muy importante, que son, como tiene ya esas preguntas, se las repito, pero le dejaré que me conteste en el tiempo que queda.
etcétera. ¿Qué gestiones se han llevado a cabo para que las ayudas para las zonas con limitaciones naturales distintas a las de montaña sean efectivas para el próximo año 2025 y siguientes ejercicios? Y si, bueno, continúa usted con esa voluntad efectiva para modificar el plan estratégico para incrementar los municipios que perciben las ZLN, las zonas de limitaciones naturales distintas a las de montaña. A ver, muchas gracias, señor Sanz. Después de esta primera intervención del señor consejero, todavía le quedarían 30 segundos si quiere hacer uso de la palabra. Tiene ahora la palabra el señor... Un momentito. El señor consejero, cuando quiera. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues rápidamente, evidentemente, me sumo a todas las muestras de solidaridad con la Comunidad Valenciana y las suscribo, por supuesto. Lamento que haya tenido que venir a contestar personalmente porque espero que no sea la costumbre y que no se me pasen los plazos, pero en esta ocasión efectivamente ha sido así. Y bueno, pues encantado de venir aquí. Simplemente pues por contestar un poco de una forma rápida. Efectivamente, tal y como expone el señor diputado, pues hay diferentes medidas en las que la Administración tiene un cierto margen y las que están en el PDR antiguo, que todavía está en vigor, o en el PEPAC, pues son una de ellas, ¿no? Entonces, dentro de aquí, de estas medidas, pues las zonas de limitaciones naturales están en la medida 13 y efectivamente, pues por problemas presupuestarios, a partir de 2020, pues quedan sin percibir las ayudas pues las personas de estos municipios de las zonas de limitaciones naturales distintas a las de montaña. Efectivamente, aunque la pregunta habla de este periodo, nosotros estamos trabajando para pagar las ayudas en el año 2025, 2026 y 2027, pero estamos trabajando para hacerlo de diferente manera. Es decir, las ayudas del 2025 queremos hacerlas dentro del PDR todavía 2014-2020, que se amplió hasta el 22 y con la regla N+3 se puede hasta el 2025. Entonces, hasta este mes de octubre, que hemos estado cerrando un poco pagos y tal, pues bueno, como todos ustedes saben, al final las limitaciones, el FEADER es el que es, tenemos los fondos que tenemos y si queremos dedicar más a una cosa, pues es porque dedicamos menos a otra o porque por inejecuciones, como sería este caso, pues no se puede consumir todo el FEADER. Entonces, la idea inicial es que se va a hacer una solicitud de modificación del PDR a finales de mes, por la cual se intentará pagar convocándose a la vez que la solicitud única en 2025 estas ayudas para el año 2025 y a la vez más o menos en las mismas fechas, porque el PEPAC es más complicado su modificación que el PDR, se inicia también a final de mes aproximadamente una solicitud de modificación del PEPAC para pagar estas ayudas en 2026 y 2027. Estas ya con cargo al nuevo periodo de programación. Entonces, bueno, pues respondiendo a las dos preguntas, efectivamente es voluntad del Departamento tramitar y abonar estas ayudas en los 3 próximos ejercicios y a partir de 2027 pues ya es un nuevo periodo de programación y ya iríamos viendo cómo se plantea ese periodo. Bueno, pues muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario? Bueno, vale, pues tiene 30 segundos. Sí, pues gracias, señor Rincón, por la respuesta y los esfuerzos. A mí lo que me preocupa de su respuesta es que para el año 2025 no se habían hecho los trabajos para la modificación del PEPAC, por lo que acaba usted de decir de que se va a empezar ya la modificación para el 2026. Y eso sí que me preocupa. No le achaco a usted la responsabilidad, sino a su predecesor en la responsabilidad que tenía, que ahora usted ocupa. Y bueno, hablaba usted de priorizar. Claro, para eso sirve la política y para eso sirven, entre otras cosas, esa ley que tenemos de agricultura social y familiar de la que estábamos hablando antes del inicio de la comisión. En fin, son 150 municipios que no pueden esperar y que deben ser atendidos y en cualquier caso esperemos que no sea desvestir un santo para vestir otro y si es así, que responda a una prioridad política determinada jurídicamente como determina el marco legislativo operativo que es la Ley de Agricultura Social y Familiar. Gracias. Muchas gracias, señor Sanz. Le quedaban todavía 5 segundos, señor consejero. No se puede decir mucho. Solo, bueno, pues aprovechamos para despedirle y esperamos verle en próximas fechas una vez más. Suspendemos la sesión un minuto para despedirnos del señor consejero.
Muy buenas tardes. Bueno, pues reanudamos la sesión y damos la bienvenida a doña Amparo Cuellar Hernández, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, que comparece en esta comisión a petición del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, al objeto de informar de las líneas generales de su actuación. Así que, ya que es una comparecencia que se tramita conjuntamente, tendrá en un primer turno de palabra la señora directora general un turno de palabra de 15 minutos, posteriormente los grupos parlamentarios que la han solicitado de 8 minutos y, por último, el Grupo Parlamentario Popular un turno de 5 minutos. Y a los comentarios y preguntas que hagan los diferentes grupos parlamentarios, la señora directora general tendrá un segundo turno de palabra de 10 minutos para dar respuesta o para comentar algunas de las cuestiones. Así que, cuando quiera, puede comenzar. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Me uno a todas las condolencias por todo lo que ha ocurrido en Valencia y que ya han transmitido. Con la venia, presidente, antes de comenzar mi intervención, quiero dedicar un saludo a los miembros de esta comisión, a quienes siempre estaré encantada de escuchar y responder y con quienes espero poder mantener una relación fructífera y basada en el diálogo que, como no puede ser de otra manera, repercuta en última instancia en la vida de los aragoneses. Asimismo, antes de comenzar, me gustaría en primer lugar mostrar mi agradecimiento al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, señor Javier Rincón, y, por supuesto, al presidente del Gobierno de Aragón, señor Jorge Azcón, por depositar su confianza en mí para desempeñar este cargo. Esta es mi primera comparecencia desde la toma de posesión que tuvo lugar el pasado día 16 de septiembre, es decir, hace poco más de mes y medio. Como se pueden imaginar, estoy todavía en proceso de toma de contacto en esta nueva posición que he asumido con gran ilusión, energía y entusiasmo, así como con la máxima responsabilidad y respeto institucional. Sin embargo, ya les puedo asegurar que junto a mi equipo vamos a trabajar en beneficio de la promoción y la innovación del sector agroalimentario aragonés, que siempre tendremos la puerta abierta para escuchar y atender a todas las personas que lo soliciten y que ofreceremos nuestra mejor voluntad para llegar a acuerdos en beneficio de todos, tratando siempre de impulsar el progreso del sector agroalimentario de Aragón. En los 49 días que llevo en el cargo, mañana serán ya 50, he tenido la suerte de reunirme con los principales actores del sector de la agroalimentación de Aragón, como las denominaciones de vino, el Ternasco, cooperativas agroalimentarias, asociaciones de industrias y organizaciones agrarias, entre otros. De la misma manera, en este medio centenar de días, he podido asistir a casi otro medio centenar de actos, algunos tan relevantes como los aniversarios del jamón de Teruel, del melocotón de Calanda, de bodegas aragonesas o del Banco de Alimentos, y eventos de carácter institucional, como la Gastro Week de la Feria del Pilar o la Feria Fruit Attraction, que es un encuentro internacional referente en el sector. Por eso, cuando les decía que había comenzado con energía, me refería a esto, que en los 50 días tan apenas que llevo y que cumplo mañana, he podido conocer y retomar el contacto con buena parte de los actores más importantes del sector agroalimentario aragonés, pudiendo ser consciente de que se han hecho muchas cosas bien, así como de que es oportuno reflexionar sobre la necesidad de fortalecer aquellas otras cuestiones que es necesario impulsar o mejorar. Señorías, tras esta introducción, comparezco ante ustedes para dar cuenta de cuáles van a ser las principales líneas de actuación de la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria en lo que resta de legislatura. En mi Dirección General se integran 3 servicios: promoción y calidad alimentaria, industrialización agroalimentaria y ayudas a la organización de mercados. Desde mi Dirección General se coordinan las acciones de promoción y comunicación, en las que participan varios equipos y departamentos de múltiples instituciones, desde direcciones generales del Gobierno de Aragón como Turismo, Comercio, Ferias, Consumo, Educación o Sanidad, a otras dependientes como Sarga y Aragón Exterior. También desde esta Dirección General se coordinan las medidas excepcionales que surgen en el sector ligadas a desastres naturales y de todo tipo, como guerras o embargos comerciales. Voy a comenzar, si les parece, con el Servicio de Promoción y Calidad Alimentaria, cuyo objetivo es seguir impulsando el sector agroalimentario de Aragón, que supone el 15% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad, da empleo directo a 55.000 personas y es la principal actividad en 22 de las 33 comarcas de Aragón. Como ustedes saben, el consumidor es cada vez más exigente, más conocedor y más infiel. Además, vivimos en un mercado globalizado y muy competitivo, por lo que queremos apoyar, impulsar y promocionar nuestros productos para que sobresalgan por su diferenciación y especialización.
Se calcula que un 6% de todas las ventas de alimentos de Aragón corresponden a alimentos con calidad diferenciada certificada, integrados en nuestras denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas, producciones ecológicas, artesanía agroalimentaria y Calial, que es la marca de garantía de calidad del Gobierno de Aragón. Por eso, nuestra idea es mantener y en la medida de lo posible incrementar las partidas destinadas a la promoción de estos alimentos, poniendo especial interés en el sector del vino, una industria que atraviesa actualmente una difícil situación y que, sin embargo, es marca y emblema de nuestra tierra. Por otro lado, nuestro objetivo pasa por seguir apostando por la marca Aragón Alimentos Nobles, un sello que, a pesar de los buenos resultados que cosecha en términos de promoción con las líneas de actuaciones de Sarga y de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón, consideramos que ha de actualizarse y reforzarse. Hay que adaptarla a los diferentes tipos de consumidores, desde la generación alfa a la Z, a los millennials, a la generación X o a las baby boomers, que estamos aquí unos cuantos. Es necesario trabajar en una imagen y un mensaje adaptado a cada uno de ellos, diferenciando si están en Aragón, en España o a nivel internacional y, por supuesto, adaptarla a los establecimientos donde se consumen y adquieren. Estamos trabajando ahora en ello para dirigirnos al consumidor de un modo más efectivo y cualitativo y conseguir que la percepción de nuestros productos sea de prestigio, diferenciación y, en definitiva, valor. Les adelanto que vamos a hacer una presentación de alimentos y vinos de Aragón en Madrid Fusión 2025. Este es el evento gastronómico más relevante a nivel mundial que va a tener lugar en Madrid del 27 al 29 de enero. También vamos a colaborar activamente con el Ayuntamiento de Zaragoza para organizar los actos en torno a la capitalidad mundial de la garnacha. Y ya les adelanto que en todas las estaciones de esquí de Aragón nuestros alimentos van a tener una presencia muy cualitativa y destacada. También vamos a continuar con los planes de promoción, teniendo en cuenta, desde el campo hasta la mesa, a todos los agentes intervinientes y los canales más adecuados para darlos a conocer. Todas estas acciones se van a plasmar en un plan estratégico a 3 años, en el que vamos a detallar un marco de actuación concreto de acciones de marketing y comunicación para el sector, promoviendo el conocimiento de los productos agroalimentarios aragoneses a nivel nacional e internacional, su notoriedad, su comercialización, despertando el orgullo de la ciudadanía aragonesa y concienciando de la importancia económica y social del sector agroalimentario. En este servicio se centraliza la gestión y el registro de las denominaciones de origen protegidas en Aragón. La pasada semana se autorizó el de la denominación origen protegida Urbezo, siendo la única de España en la que todos sus viñedos, bodega y sus vinos son bio, eco y orgánicos. Les informo también que en estos momentos está en trámite de registro tanto la denominación de origen protegida aceite del Somontano como la indicación geográfica protegida trufa negra de Teruel. Además, y con fondos propios, estamos apoyando la venta local y ofrecemos ayudas destinadas al apoyo de la calidad diferenciada de productos alimentarios en la provincia de Teruel, que se financian con cargo al FITE. En estas 2 últimas ayudas se ha concedido el importe total convocado y el plazo de justificación finaliza el próximo día 15 de noviembre. En cuanto a las solicitudes de concesión de las acciones de promoción de los consejos reguladores, finalizaron el pasado 5 de mayo y las resoluciones en septiembre. Ahora estamos realizando todos los controles administrativos de las solicitudes de pago que finalizaron el pasado 16 de octubre. Por otra parte, la agricultura ecológica y, en concreto, la situación del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica es actualmente un motivo de preocupación para todos nosotros. Es evidente que esta situación perjudica al sector de la agricultura ecológica y desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación se están estudiando tanto los recursos pendientes de resolver como las alternativas para intentar que la situación de este comité se normalice. De todo ello iremos informando a sus señorías a medida que se produzcan avances en cualquier sentido. Me van a permitir continuar detallándoles la actividad del Servicio de Industrialización Agroalimentaria, que trabaja en varias líneas. Apoyo a Industrias, considerada como estratégica, es una de las ayudas básicas para el sector agroindustrial, porque consume una gran cantidad de recursos públicos y es transversal a todos los subsectores. Es una línea cofinanciada con fondos FEADER, ministeriales y propios, que financia básicamente inversiones de grandes empresas o pymes para proyectos plurianuales. Al llegar al Gobierno, se constató que teníamos unos compromisos adquiridos hasta el año 2025 de 30.938.046 euros entre fondos FEADER, EURI, Ministerio y de la Comunidad Autónoma, lo cual deja un margen de maniobra muy relativo
si consideramos el recorrido de crecimiento presupuestario que disponemos con el objetivo de déficit correspondiente. La cofinanciación europea en el nuevo periodo de programación disminuye de un 53% al actual 43%, lo que hace necesario un sobreesfuerzo financiero adicional con recursos propios. Asimismo, en el nuevo periodo PEPAC ya no disponemos de los fondos EURI. En el contexto mencionado y siendo conocedores de las demandas del sector, nos planteamos trabajar con la siguiente hoja de ruta: con financiar hasta el máximo posible la ficha FEADER que tenemos aprobada en el nuevo periodo PREPAC y que conllevaría entre los ejercicios 2024 y 2027 una cantidad de 67.855.032 euros y aprobar convocatorias cada año hasta el 2027, incluyendo mayor rigor en la gestión de los posibles inejecuciones y permitiendo que el sector concurra anualmente a dichas ayudas. En cuanto al apoyo a las inversiones del vino, la convocatoria del ejercicio FEAGA está abierta hasta el 30 de abril de 2026. Fue publicada en el BOA el pasado 24 de octubre. La consignación dependerá de las solicitudes que pasen la puntuación mínima, si bien en la última convocatoria se auxiliaron la totalidad con la intensidad máxima. En este punto es importante destacar todo el apoyo que se va a dar durante esta legislatura al sector del vino. Durante el Congreso Mundial de la Viña y el Vino, que se ha celebrado la pasada mañana en Dijon, en Francia, se constató que el sector del vino se enfrenta a un triple desafío: recuperar el consumo de los vinos tradicionales, facilitar y potenciar los nuevos vinos que están gustando en estos momentos a la sociedad, que son blancos, espumosos, tipo frisante, y, por supuesto, la reinvención a bebidas de baja graduación, como la coctelería. Por último, y en tercer lugar, me voy a centrar en el servicio de ayudas a la organización de mercados. Las líneas de actuación de este servicio se agrupan en los mecanismos regulatorios del mercado y de apoyo de rentas. Este servicio es el encargado de gestionar todas las actuaciones que pueden derivarse de los mecanismos de gestión de crisis del sector agrario, que tiene como objeto paliar los desequilibrios del mercado y proteger al sector productor. Este programa no está integrado en el plan estratégico de la PAC tras la reforma para el periodo 2024-2027, pero forma parte de las medidas del mercado de la Unión y comprende tanto las ayudas directas para compensar las pérdidas provocadas por la sequía en 2024. Recordar que el Consejo de Gobierno del día 25 de septiembre aprobó destinar 7 millones de euros para ayudas directas al sector agrario en el marco de un decreto ley publicado el día 26. Estas ayudas fueron ideadas bajo el mandato del anterior consejero a nuestra llegada. Les hemos dado continuidad para ayudar y paliar la situación de los afectados por la sequía en 2024. Como ustedes saben, el pasado jueves, día 31 de octubre, el Parlamento convalidó el decreto ley mencionado anteriormente. Somos conscientes de que otros sectores también están afectados, como el de los leñosos, y por ello estamos recopilando datos y analizando diferentes alternativas. En cuanto a la intervención sectorial del vino, en el servicio se gestionan 3 intervenciones: destilación obligatoria, cosecha en verde y las ayudas a la reconversión y reestructuración de viñedo, incluida la finalización del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2019-2023. Además, se realiza la regulación del potencial vitícola y se coordina la llevanza del registro vitícola, que es competencia de los servicios provinciales. Dentro de este servicio vamos a abordar en esta legislatura la digitalización del registro vitícola, fundamental para conocer la identificación, localización y titularidad de las parcelas donde se encuentran las viñas, así como sus características. Este proceso de digitalización es muy necesario para realizar el seguimiento, control y evolución de las superficies de viñedo. Nos lo está demandando el Ministerio y se hará a través de Traxtec. Este registro debía haberse finalizado en el año 2022 para poder integrarse en el sistema de explotaciones agrícolas. En cuanto a la intervención sectorial de frutas y hortalizas, se rige por 2 sistemas normativos, el de la PAC 2023-2027 y el del periodo de programación anterior, que estará vigente hasta 2026, cuando se terminen de pagar los saldos de los programas operativos que se ejecuten en 2025. En estos momentos se están tramitando las últimas solicitudes de pagos, que se deberán pagar hasta el 20 de enero, para que las organizaciones de productores de frutas y hortalizas soliciten los saldos de la ayuda 2024. Además, se están tramitando las aprobaciones de los programas operativos plurianuales y sus modificaciones para 2025 y siguientes, que se tienen que resolver entre el 15 de diciembre y el 31 de enero de 2025.
así como las últimas modificaciones de año en curso que se solicitarán hasta el 25 de noviembre. Adicionalmente, durante el año 2024 se realizaron operaciones de gestión de crisis con destino a distribución gratuita por más de 1 millón de kilos, que fueron entregados a distintos bancos de alimentos, prioritariamente a los de Aragón, y que transformaron en zumo parte del producto gracias a dinero recibido a través del convenio firmado con el Departamento de Agricultura. Para finalizar, no quiero extenderme más, quiero poner en valor la relevancia del sector agroalimentario, ya que es un pilar esencial de nuestra economía y del propio desarrollo de la comunidad. Son diversos los indicadores que sitúan a Aragón en los puestos de liderazgo del sector agroalimentario en España. La agroalimentación aragonesa es una de las más competitivas de España, superando en un 12% a la media española, un índice que a la vez es un 26% más competitivo que en la media europea. Junto a la competitividad, destaca por su productividad, por su vocación exportadora y por la apuesta por la sostenibilidad. Por todas estas razones, no solo queremos reforzar el sector, sino que como Administración llevaremos a cabo las acciones que dentro de nuestras competencias podamos hacer para apoyarlas y defenderlas. Sin duda, a partir de ahora tendremos ocasión de debatir e intercambiar impresiones sobre cuestiones concretas con el detenimiento que ustedes consideren, para impulsar este importante sector en Aragón, porque la agricultura, la ganadería y la alimentación son fundamentales para el futuro de nuestra comunidad. Gracias. Agradezco la atención de sus señorías y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cuéllar. Bueno, pues a continuación los portavoces de los grupos parlamentarios podrán intervenir durante un tiempo máximo de 8 minutos pues para formular preguntas o hacer reflexiones sobre su primera intervención. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra por 8 minutos el señor Iglesias. Muchas gracias, presidente. Gracias también, directora, por su presencia hoy aquí. Y, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, desde el Grupo Socialista también mostrar esa solidaridad con el pueblo de Valencia, mostrar esa consternación que yo creo que sentimos todos y esa comprensión por la angustia que tienen todas las víctimas. Yo creo que el miércoles pasado por la mañana todos empezábamos a saber que la tragedia era una tragedia importante, pero yo creo que ninguno atisbamos a imaginarnos la barbaridad, ¿no?, de lo que está pasando todavía, lo que se está viviendo en Valencia y también en algunas otras localidades como de Castilla-La Mancha, pero sobre todo en nuestra comunidad vecina de Valencia. Y yo creo que hay que agradecer mucho a todos los servicios de emergencias que están trabajando en estos momentos, de todas las administraciones públicas, también de las administraciones aragonesas. Y yo creo que nosotros, pues bueno, yo quiero tener también unas palabras con ellos, también de gente voluntaria, también de agricultores que han puesto sus vehículos, su maquinaria, sus tractores a disposición durante estos días, que yo creo que todo lo que se haga de forma coordinada y a través de las autoridades para poder ayudar es bueno. Y también a los bancos de alimentos, que sé que estos días los bancos de alimentos de Aragón son los que están canalizando esa ayuda solidaria aragonesa, de todos los aragoneses y las aragonesas. Yo creo que, bueno, pues que todos sentimos esa sensación de desazón y de hermandad con nuestros vecinos valencianos. Es difícil hablar, a mí me resulta difícil desde luego hablar hoy de otras cosas, pero bueno, vamos a intentarlo. Le doy la bienvenida a esta comisión, espero que esa relación que ha dicho usted sea fructífera. Comprenderá que nosotros tenemos que hacer críticas, nuestra labor como oposición también, y lo cual no nos quita de reconocer las cosas que se puedan hacer bien. Y quiero darle pues la enhorabuena por el nombramiento como directora general. Está bien traída la palabra fructífera aquí, ¿no?, por lo de la fruta, estas cosas, es bastante interesante. Y comparto con usted, le agradezco las explicaciones. No es habitual en una primera intervención que se den tantas explicaciones como ha dado usted. Estamos acostumbrados a veces a que vienen directores generales y en la primera intervención nos cuentan lo que hace la dirección general y luego ya en la segunda se meten en el meollo, ¿no? Y por tanto también se lo agradezco porque desde luego nos facilita la labor y nos explica ya muchas de las cosas que teníamos que preguntarle. Llega usted a media legislatura prácticamente, lleva solo 50 días, pero yo, igual que les he dicho a los otros directores que han venido,
entiendo que no tienen una situación fácil porque vienen de un año perdido, hay que empezar a poner en marcha la maquinaria y, desde luego, bueno, he tenido tiempo estos días de hacer un poco una pequeña relectura de lo que planteaba el Partido Popular respecto a sus competencias y, desde luego, le daban trabajo. Se iban a hacer muchos planes estratégicos, se iba a trabajar mucho en todas las medidas que tuviesen que ver con la promoción, con la innovación, y la verdad es que de momento lo que hemos ido viendo es que se van haciendo las cosas que estaban planteadas en el PPAC, se van continuando esos programas que yo creo, como Aragón Alimentos Nobles, que habían funcionado bien, pero había bastante poca innovación. Le voy a leer algunas porque yo creo que he seleccionado un poco las que tenían que ver con su dirección, no todas. Pero aquí se había planteado hacer un plan estratégico para mejorar la competitividad del sector primario en general, del cual no conocemos ni que se haya puesto en marcha, un plan de las frutas y hortalizas de Aragón, de la promoción de dichos productos, un plan ecológica por 2 para duplicar el sector agrícola ecológico, profundizar en la comercialización y la atracción del consumidor, una estrategia aragonesa de la trufa y un plan estratégico de la viña. Entonces, me gustaría saber en qué fase están estos planes o si se va a trabajar sobre todos ellos, porque hoy, bueno, pues usted nos ha dicho que han empezado ese plan que tiene que ver con la promoción de los alimentos, entiendo, pero aquí se planteaban cosas muy concretas. Después también se hablaba de las medidas que sean precisas para mejorar el futuro de la ganadería extensiva. Sus predecesores eran muy conscientes que yo creo que había 3 patas que en este momento es las que tienen posiblemente más problemas de un sector que es cierto que es un sector muy importante y que en Aragón es muy potente, pero sobre todo tenemos el sector del vino, que usted conoce muy bien, el sector de la ganadería extensiva y el sector de la fruta, que posiblemente en estos momentos sean los que tienen más problemas. Sí que ha dicho el director que, y yo creo que es una buena noticia, ¿no?, que el tema de la ICB, de la indemnización por zonas con limitaciones naturales y de montaña, sí que se iba a aumentar, pero de cara al año 2025. Esto era una cosa que se había marcado desde que empezamos aquí el primer día como una prioridad, y aquí sí que querría preguntar qué se ha hecho o qué han hecho sus antecesores durante todos estos 14 meses con esta cuestión, que se dijo que era una de las prioridades de la legislatura. En siguiente lugar, yo creo que esto es el tema que usted más controla, viene de este mundo. Yo creo que es bueno también que en la Administración y en los gobiernos haya personas que conozcan muy bien la Administración, pero también que haya personas que vengan del sector privado, que conozcan, que sepan la cuestión de la promoción, ¿no? Entonces, bien, aquí sí que creo que usted sí que ha hecho unos anuncios interesantes de continuar con la marca Aragón Alimentos Nobles, del nuevo plan de promoción, pero bueno, sí que me gustaría saber qué se ha mejorado, por ejemplo, en las presencias en las ferias, que sí que es una cuestión que reivindican mucho los productores, que Aragón tiene que tener una presencia más grande, y cómo se han incrementado esos recursos para las ferias, para las pequeñas ferias de mercados de proximidad y para las ferias agrícolas y ganaderas, y en la línea también pues de las marcas alimentarias. Y aquí me quería detener en la parte de la internacionalización. Sabe usted que hay una preocupación, sobre todo en el sector porcino, por la cuestión de los posibles aranceles de China y por la cuestión, sobre todo, de la pérdida de un mercado importantísimo. Si se están haciendo trabajos para intentar buscar nuevos mercados para nuestro sector porcino en caso de que ese gran mercado que es China para nuestros productores falle. Yo creo que es una cuestión importante y a lo que se tiene que dedicar el Gobierno de Aragón también a ayudar, a acompañar. Luego también se hablaba de la incorporación de un label de bienestar animal. No sé por qué no ponía etiqueta, pero bueno, está bien si se ha trabajado algo en esta cuestión. Y luego las cuestiones sobre productividad
innovación que tienen que ver con líneas de investigación, con aumentar la producción de explotaciones, con la incidencia en la implicación de las cooperativas, con aumentar el valor añadido, con investigar el desarrollo de las marcas y calidad aragonesas. Todo esto no se ha puesto en marcha este año y mi pregunta es, sin los presupuestos aprobados, si todos estos objetivos los van a continuar persiguiendo o consideran que, bueno, que con lo que se hace en el plan estratégico se puede ir adelante. Y la última cuestión sí que tiene que ver con los créditos ICO, con las ayudas. Ya saben cuál es nuestra posición sobre las ayudas, no la voy a repetir porque se me termina el tiempo, pero sí que se habló aquí de que se iban a habilitar otras líneas de crédito para los que no han podido acceder a los créditos ICO. Aquí hemos sido muy críticos con una cuestión concreta de los créditos ICO, que es que no ha llegado a aquellas personas que considerábamos que tenían más necesidad, que muchas veces han llegado a aquellos que no lo necesitaban y no han llegado a aquellos que se necesitaban. Y aquí hubo un compromiso de habilitar otras líneas de crédito. Simplemente le pregunto si van a continuar con esas líneas con ese compromiso y van a buscar otras líneas de crédito para aquellos que no llegasen. Termino, se me quedan cosas en el tintero, pero bueno, termino deseándole mucho éxito porque su éxito sea el de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Es el turno ahora del señor Morón, en representación del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, también por 8 minutos. Cuando quiera, señor Morón. Gracias, señor presidente. Pues, en primer lugar, me querría sumar también al deseo por parte del presidente de la comisión de que se restablezca lo antes posible la situación en las zonas afectadas, se recuperen las infraestructuras, mostrar nuestra consternación por la grave situación porque están atravesando un impacto psicológico tan importante que ha supuesto para mucha gente, y también todas esas infraestructuras, también, ya que estamos en la Comisión de Agricultura, pues todas esas infraestructuras que habrán sido dañadas y que, por lo tanto, pues tendrán también que suponen el sustento de muchas familias y que, por lo tanto, esperamos que pronto se puedan restaurar. También quería hacer mención, lo comentó también otro portavoz, a todos aquellos agricultores que de una forma altruista, desde todos los rincones de España, se han desplazado a Valencia para colaborar en la medida de lo que podían ante la inacción de las autoridades. Lo cierto es que aquí en Aragón han partido de varios puntos. Yo tengo constancia en concreto desde Belchite, que han ido unos cuantos agricultores, partió un convoy y, bueno, pues desde aquí pues manifestar también nuestro reconocimiento y agradecer esa labor que desempeñan no solo en el día a día para proveernos de alimentos de calidad, sino además también en estas situaciones graves. Bien, le queríamos dar también, centrándonos ya en la comparecencia, a la señora Cuéllar, pues nuestra bienvenida y, lógicamente, felicitarla por su nombramiento y desearle, pues, lógicamente, que tenga una exitosa gestión. Gestión que, bueno, según el Partido Socialista, pues parece que se tiene que contextualizar a los últimos 14 meses, no a los 8 años anteriores. Parece que, como decía el señor Iglesias, hemos perdido un año, pero parece que los 8 años anteriores fueron muy fructíferos. Debieron de ser muy fructíferos, especialmente para arruinar al sector agroganadero aragonés. La verdad es que la tarea que tiene encomendada la señora Cuéllar pues es fundamental. Promover la comercialización de los productos agroalimentarios aragoneses a nivel internacional, a nivel nacional, para que estén allí en los mercados y sean un distintivo de calidad. La verdad es que hoy en día la innovación y apostar por la alimentación de calidad ya no es una elección. La actual PAC y la situación de ruina a la que nos han llevado la gestión de los gobiernos en estas últimas décadas, gobiernos autonómicos y nacionales, pues nos lleva a una situación en la que, desgraciadamente, los agricultores y ganaderos aragoneses tienen que ofrecer algo nuevo, algo más de lo que estaban ofreciendo hasta ahora.
porque no pueden competir en igualdad de condiciones con productos que vienen de terceros países sin ningún tipo de control fitosanitario o con controles fitosanitarios mínimos o no tan exigentes como los que se exigen en la Unión Europea. Por lo tanto, hay que avanzar en ese apoyo a las denominaciones de origen, a las de indicación geográfica protegida y a las marcas de calidad en general. También la agricultura ecológica. Si bien nosotros siempre hemos manifestado que hay que apoyar la agricultura ecológica porque es una vía de rentabilidad para muchos agricultores, pero no nos olvidamos y queremos siempre que sale este tema lo queremos comentar. Es una vía muy positiva para el productor, pero hay que recordar que estos alimentos tienen un precio que hay personas que no se lo pueden permitir y que, por lo tanto, tenemos que trabajar también para aquellas personas que tienen menos recursos y que a veces, pues, con dificultad pueden hacer la compra y llenar su carro de compra. Hay una cuestión, no me querría hoy extender entrando en cuestiones muy concretas. Bueno, si acaso sí que querría preguntarle por el tema del Comité de Agricultura Ecológica. Ha dicho que nos avanzaría de alguna idea cuando estuviera disponible. Entiendo que es que se ha avanzado poco. Entiendo que de momento nos puede decir muy poquito o que el tema está en vía muerta. Pero bueno, si hubiera alguna cosa que nos pudiera adelantar, pues se lo agradeceríamos. Hay un tema que realmente nos preocupa en concreto y es el tema de la apuesta por el aseguramiento. Hace unos días tuve la oportunidad de asistir, también estaba el señor Iglesias, estábamos los dos, a un acto en el que se habló del aseguramiento en el futuro del campo aragonés. Y claro, fundamentalmente ahí los que hablaban eran, también estuvo representante del Departamento de Agricultura, pero fundamentalmente eran miembros de lo que eran las aseguradoras del sector, ¿no? Entonces, claro, en esta charla pues se habló de que, claro, la situación de cambio climático, no se hablaba más que de cambio climático, pues ante esta situación ya hacían un llamamiento a la responsabilidad de los agricultores y ganaderos. Y esa responsabilidad pues iba en dos líneas, o al menos yo así lo entendí. Por un lado, ellos parece que son los únicos responsables de cuidar el medio ambiente, o los máximos responsables de cuidar el medio ambiente, y por otro lado, también de buscar cultivos rentables, cultivos que se adapten a la nueva situación de cambio climático. Claro, a mí personalmente todo esto yo entiendo, o sea, entendemos desde Vox que tiene que haber un equilibrio dentro del sistema de aseguramiento que garantice la sostenibilidad del sistema, pero claro, también alguien tiene que mirar por los agricultores y los ganaderos y evidentemente no todo tiene que ser buscar un equilibrio de tal forma que tenga que ser el agricultor el que tenga que adaptarse a la nueva situación y que el sistema no dé para más, que no recoja nuevos riesgos ni que el propio sistema sea el que se adapte al cambio climático. Por lo tanto, la pregunta que sí que queríamos lanzarle es ¿cuál es el planteamiento que tiene el Gobierno de Aragón en cuanto al aseguramiento, teniendo en cuenta que se prevén cambios significativos en los próximos años y probablemente puede ser que incluso las pólizas se puedan ver encarecidas o que haya una serie de riesgos que difícilmente se puedan cubrir? ¿Va a estar dispuesto el Gobierno de Aragón a seguir apostando, como ya se hizo el año anterior, incrementando en un 30%, más de un 30%, su aportación a su bonificación del aseguramiento? Y bueno, pues no me va a dar tiempo de mucho más, pero bueno, sí que comentar alguna cosita en cuanto al tema de las ayudas directas que ha comentado la sequía. Pues agradecer que haya reconocido también que fue el anterior consejero el que las fue impulsando, y ha hablado también de recopilar información para estudiar otro tipo de ayudas. No sé si se refería a las de la sequía o por otras contingencias. Entonces, ahí si eso nos pudiera aclarar, también se lo agradecería. Bien, y luego simplemente mostrar mi sorpresa
porque el señor Iglesias pues esté pidiendo líneas de crédito, con todo lo que él las ha estado demonizando cuando estaba el anterior consejero, y ahora resulta que está pidiendo líneas de crédito. Bueno, pues, señor Iglesias, eso es el Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Ahora era el turno del Partido Aragonés, del Grupo Parlamentario Mixto, pero el señor Izquierdo ha excusado su presencia, así que pasamos a Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene la palabra por 8 minutos. Gracias, señor presidente. Sumarnos también desde Chunta Aragonesista a las condolencias, trasladar toda la solidaridad, todo el cariño, todo el respeto para todas las personas que en este momento lo están pasando muy mal, y desde luego, igual que han hecho anteriores portavoces, el reconocimiento para los agricultores que han ido a ayudar de forma desinteresada, y todo el reconocimiento y el agradecimiento para estas personas. Buenas tardes, señora Cuéllar. Enhorabuena por su nombramiento. Bienvenida a estas Cortes. Usted dirige una dirección general que tiene una tarea llena de complejidad, pero que a la vez es muy interesante, que es mover el sector agroindustrial, el sector agroganadero. Ha dado un dato usted antes en su comparecencia, supone un 15% del PIB, estamos hablando de un porcentaje muy importante, y en algunas comarcas genera entre el 40 y el 50% del empleo, con lo cual estamos hablando de que tiene una importancia muy grande, y que hay que hacer todo el esfuerzo posible para que pueda crecer. Además, son la imagen de Aragón en muchas ocasiones. Estamos hablando de un sector estratégico que genera actividad y que genera futuro en muchas zonas de Aragón. Usted tiene la tarea de dar a conocer todos esos alimentos, que son diversos, que proceden en gran calidad. Ha hablado de que van a desarrollar un plan estratégico a 3 años. Nos gustaría que nos contara algo más de ese plan estratégico, porque pensamos que estamos hablando de un sector que tiene grandes posibilidades de crecimiento. También en lo que se supone la transformación de todos esos alimentos. Aragón tiene un 9% de la producción agroganadera del Estado y solamente transformamos el 3%, con lo cual a lo mejor con una buena promoción, con un buen trabajo, se podría hacer que se transformara todavía más en Aragón y que se siguiera generando mucho empleo en muchas de estas comarcas de las que hablaba, que hay algunas que, como decía, suponen el 40 y el 50% del empleo, este sector agroganadero y agroindustrial. Las empresas del sector que necesitan todo el apoyo tienen diferentes problemas. Estamos hablando de empresas pequeñas que tienen dificultades para vender sus productos, para la promoción de los mismos, para la comercialización y, por supuesto, para la internacionalización en el momento que quieren salir a otros mercados. Esto les impide crecer, les impide asentarse en el mercado, y esto, desde luego, es un problema que necesita apoyo de fuera. Salir a vender fuera, salir al exterior, para eso es importante la promoción, pero a nosotros también nos gustaría hablar de lo que es la promoción interior. Creemos que es necesario que en Aragón se conozcan nuestros productos, que se consuman en los establecimientos de hostelería, que se puedan comprar en los supermercados, en las tiendas. Al final hay comarcas aragonesas que tienen un gran número de visitantes, y eso puede ser también pueden hacer de comerciales, pueden hacer de embajadores. Por eso es necesario que haya también esa colaboración, quizá con la Dirección General de Turismo, para que haya esa promoción también interior de nuestros productos. Y es necesario que se colabore, tanto, como decía, como la Dirección General de Turismo, como con Comercio. Nos gustaría saber qué líneas de colaboración tiene con otras direcciones generales, ya sea Turismo, ya sea la de Ferias y Comercio. Ha hablado de digitalización también. Las nuevas tecnologías son una herramienta necesaria, es importante adaptarse a los nuevos tiempos para también mejorar la promoción. Nos gustaría saber en qué línea van a trabajar para apoyar al sector, a las empresas, en esa digitalización, en ese acceso a las nuevas tecnologías como herramienta de promoción. Un problema que
que existe también es la formación para conocer los alimentos, para ayudar a los emprendedores, para trabajar también en la innovación, otra de sus líneas de trabajo. Nos gustaría saber si van a trabajar también mejorando la formación. Si hablamos de promoción, hay que trabajar desde luego para una marca potente. Ya he dicho que van a continuar con Aragón Alimentos Nobles, que se ha reunido ya y está trabajando con denominaciones de origen. Además, usted tiene mucha experiencia, viene del sector del vino, con lo cual conoce perfectamente cómo funcionan. Con la artesanía alimentaria, creemos que hay que mejorar las sinergias de colaboración entre todos los ámbitos. Aquí nos gustaría preguntarle por las ferias, a qué ferias van a asistir, qué planes tienen, si quieren explorar nuevos mercados o añadir nuevas ferias para trabajar en la promoción. Ha hablado también del sector del vino, un sector que tiene dificultades en algunas comarcas. Ha hablado también de la cosecha en verde. El anterior consejero, a una pregunta que le hicimos desde Chonta Aragonesista, no era partidario de la cosecha en verde. Nos gustaría preguntarles que si han cambiado de opinión ahora en el Gobierno, ya que usted ha comentado, ha hablado específicamente de esta cosecha en verde. También hablarle de la agricultura y ganadería ecológica. Siempre que la nombro digo lo mismo en esta comisión. Creemos que es una oportunidad. Son productos que cada vez llegan a más gente, que además llegan a otros mercados, llegan a mercados exteriores. Existe cada vez mayor interés por este tipo de productos. Por eso me gustaría preguntarle en qué forma van a potenciar esta agricultura y ganadería ecológica, y también aquí preguntarle por ese Comité de Agricultura Ecológica, en qué situación está, si nos puede decir algo más, porque sí que tenemos la sensación de que está como en un punto muerto y necesitamos que si nos puede aclarar alguna cosa más. También un tema que a lo mejor trabajando en esa promoción interior que hablaba anteriormente es el tema de los comedores escolares. Hoy o ayer creo que salió una noticia que se van a introducir productos, creo que eran lácteos, no creo que era así. Nos gustaría saber si a través de los comedores escolares, que creemos que también es una línea de dar a conocer los productos aragoneses, unos productos de calidad, de mejorar además la alimentación de los más jóvenes, si quieren no van a trabajar en esa línea de introducir estos productos también aragoneses en los comedores. Sin duda, señora directora, tiene usted una tarea muy importante para Aragón, apoyar a nuestros alimentos, apoyar a las marcas, que se reconozca la calidad de nuestros productos, tanto fuera como dentro. Para eso es necesario que exista una buena promoción para que, como decía, se den a conocer y se consuman cada vez más, que ese es el objetivo principal que tenemos. Por lo tanto, desearle mucha suerte, desearle muchos éxitos para estos próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Continuamos con el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Tiene la palabra la señora Buch, también por 8 minutos, cuando quiera, señora Buch. Gracias, señor presidente. Bueno, ya lo hemos hecho esta mañana, pero por supuesto, una vez más, mostrar nuestras condolencias con todos los fallecidos, con sus familiares, con todos los afectados. Y desde Aragón Teruel Existe, por supuesto, nuestra más absoluta solidaridad con todos los afectados, pero sobre todo con el pueblo valenciano, que son los que más están sufriendo. Poner en valor el gran trabajo que están realizando todos los integrantes de esos equipos que están trabajando para ayudar a las víctimas, poner en valor todo el trabajo que desde el minuto cero están realizando todas esas federaciones, asociaciones, que están recogiendo todo ese material, todos esos alimentos que se necesitan, a los bancos de alimentos, por el trabajo que están haciendo y esa coordinación que están demostrando, a nuestros agricultores, como no puede ser de otra manera, que desde el minuto cero se han mostrado su compromiso con la tierra y con sus gentes, y por supuesto poner en valor y sentirnos orgullosos de todos esos voluntarios que desde el minuto cero están trabajando para ayudar
a los afectados. Y darle la bienvenida, señora Cuéllar, y la enhorabuena por su nombramiento. Desde luego que le deseamos muchísimos aciertos, porque el sector agropecuario aragonés necesita de su trabajo. Su dirección general es básica para lograr la mejora de la rentabilidad de los productos agropecuarios y le pido que interiorice también esta observación, porque de su capacidad y acierto depende también la viabilidad, la rentabilidad y, en parte, la modernización de las pequeñas explotaciones agropecuarias, explotaciones familiares que son la base de la vida en los pueblos. Su trayectoria profesional, la verdad es que la avala, y la avala para realizar este trabajo. Me voy a centrar, en vez de hacer un despliegue de todas esas cuestiones, en algunas más concretas, porque estoy convencida que, aunque usted es nueva en esta dirección general, sí es conocedora del trabajo que desde nuestro grupo parlamentario hemos ido ya poniendo encima de la mesa a lo largo de este año y que vamos a tener la oportunidad de seguir poniendo. Vamos a hablar de algunas cuestiones más concretas. El decreto de ordenación del Departamento de Agricultura fija como competencias de su dirección general la planificación, coordinación, gestión, impulso y fomento de la comercialización de las figuras de calidad agroalimentaria diferenciada y la gestión de los registros asociados a sus modalidades, el fomento de la comercialización de los productos agroalimentarios, el registro de las entidades asociativas agrarias, la planificación, gestión y control de los planes y programas en materia de producciones y mercados agrarios, incluyendo las políticas derivadas de la Organización Común de Mercados o de su intervención y regulación, el fomento, coordinación y control de los programas de ordenación y mejora de las condiciones de comercialización, transformación, control de industrialización de las producciones agroalimentarias y de los productos de la pesca. En este conjunto de competencias y con la acreditación de su experiencia profesional, le pedimos que ponga el foco en la mayoría de nuestros pequeños productores y en la construcción de valor en torno a sus productos. Estos son los que verdaderamente asientan población en el medio rural y estos son los que, a través de esta actividad, tenemos unas grandes posibilidades para atraer también a nuevos pobladores. El apoyo a los productores más grandes está claro, son ellos los que necesitan más nuestra ayuda. Que los pequeños y medianos no se queden fuera de las estrategias de innovación en los productos, de la formación y conocimiento sobre mercados, de la cadena de valor que genera la industrialización alimentaria. Y esto es lo que está sucediendo hasta el momento. Pero es imprescindible que la promoción y las exigencias de calidad para los productores integren a todos los agricultores, de manera que, en línea con su intervención y con estas competencias, me gustaría comentar algunas cuestiones sobre la calidad alimentaria. Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre los sellos de calidad que derivan de la Ley 9/2006 de calidad alimentaria de Aragón. Esta ley ya lleva un recorrido en su aplicación. ¿Usted piensa que están bien organizados los sellos de calidad de los productos? ¿Y su funcionamiento cómo lo valora? ¿Qué apoyo real les ofrece estos sellos a los pequeños y medianos agricultores? ¿Tiene constancia de en qué medida ha logrado esta ley sus objetivos y en qué medida ha mejorado la calidad de los productos y, por lo tanto, la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias? ¿Dispone de datos sobre el reconocimiento de mercado, tanto el local aragonés como el nacional, para estos productos de calidad alimentaria de Aragón? ¿Sabemos qué productos han llegado bien al mercado y por qué razones? Son cuestiones que estaría bien ir clarificando, porque ¿considera que hay líneas para mejorar estos sellos? En una aplicación de estos sellos, ¿se ha valorado la posibilidad de que los comedores de grandes empresas, entidades, instituciones o centros educativos utilicen de manera prioritaria los productos aragoneses de cercanía? ¿Que este compromiso de los comedores colectivos y comunitarios se traslade a los productos agropecuarios de cercanía? Probablemente, si este avance se produce, es probable que tanto a los comedores colectivos como a los productores agropecuarios les interese la creación de un sello que reconozca estos productos por su origen y calidad de manera específica.
Esta línea puede dar una concreción más a la responsabilidad corporativa de las empresas que tienen sus propios comedores de empresas o entidad. Y, a su vez, este sello debería de acreditar a los productores de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, de manera que fuese el agricultor profesional y la agricultura familiar los beneficiados por estas líneas de comercialización. Una línea que debe exigir innovación y calidad de los propios productos. Actualmente, la ley distingue las denominaciones geográficas de calidad, que incluyen las denominaciones de origen protegidas, como las de los vinos, aceite, jamón, melocotón, cebolla, y las indicaciones geográficas protegidas, como el ternasco de Aragón, el cerdo de Teruel, el espárrago de Navarra, los vinos de la tierra con determinadas localizaciones. Esperamos que también la trufa negra de Teruel entre. La artesanía alimentaria, la producción ecológica, las especialidades tradicionales garantizadas, la producción integrada, las marcas de calidad alimentaria. Y también la ley abre la posibilidad a otras líneas o sellos que sean creados por decreto del Gobierno de Aragón. Y en la política de promoción y calidad alimentaria, a partir de estos sellos, o bien con uno nuevo, o bien a través de una acción complementaria que tenga carácter transversal a las ya existentes, es necesario buscar la fórmula para lograr que el pequeño productor avance en la mejora de la calidad y en la comercialización de sus productos. Necesitamos que el consumidor, cuando llegue a la línea del supermercado, encuentre el motivo para elegir los productos de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Por otro lado, quiero plantearle otra línea de trabajo, y es que nosotros hemos traído propuestas a las Cortes para que el Gobierno de Aragón proporcione apoyo a los agricultores y ganaderos, de manera que puedan obtener beneficios de los diferentes subproductos agropecuarios. Se trata de aplicar la economía circular y también estrategias de innovación y comercialización sobre los subproductos agropecuarios, la lana, los restos de poda, por ejemplo, o en su caso muy concreto, comercializando los sarmientos de la viña procedentes de la poda para su utilización en la parrilla casera, entre otras cuestiones. Se me acaba ya el tiempo. Vaya acabando, y simplemente le cito algunas de esas cuestiones. Quiero ponerle un ejemplo para poder hacer esta transformación. Sería sobre la innovación sobre la lanolina, una cera natural que está en la lana y que puede hacer múltiples aplicaciones en los productos cosméticos y farmacéuticos. Esto es un ejemplo de que ustedes de su dirección general también pueden trabajar en este campo, y sí que los agricultores y los ganaderos nos lo agradecerán. Muchas gracias, nos encontrará de la mano para trabajar y seguiremos trayendo proposiciones siempre propositivas a esta Cámara para que ustedes desde la Consejería las tengan en cuenta. Muchas gracias, señora Buch. Acabamos con este turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, con el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra durante 5 minutos, el señor Sierra. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Desde nuestro Grupo Parlamentario Popular nos sumamos a las condolencias con la Comunidad Valenciana expresadas aquí por el presidente de la Comisión y por todos los portavoces, para no reiterar. Y paso ya a la intervención. Mis primeras palabras, como no puede ser de otra forma, en nombre de mis compañeros del Grupo Parlamentario, señora Cuéllar, para darle la enhorabuena por su nombramiento y la bienvenida a esta comisión a usted y a su equipo. Señora Cuéllar, ¿quién se iba a imaginar que después de más de 30 años de conocernos nos íbamos a encontrar en una comisión de Agricultura aquí en las Cortes de Aragón? Su llegada al Somontano y al sector del vino, en Viñar del Vero, allá por el año 92, coincide con mi vinculación al sector vitivinícola por encargo del entonces consejero de Economía, Santiago Lanzuela, y luego presidente de Aragón, cuando me encomendó impulsar Bodega Pirineos y la denominación de origen del Somontano. Señora Cuéllar, queremos desearle una gestión repleta de éxitos en esta legislatura o en el resto de esta legislatura. Sabemos que lo va a conseguir, ya que le avala una brillante trayectoria profesional en el marketing y en la comunicación. Aprovecho esta comparecencia para desear a Cariñena y a su candidatura que el próximo 21 de noviembre sea elegida como Ciudad Europea del Vino 2025. Y voy a permitirme, imitando un poco a mi portavoz, el señor Jiménez,
Felicitar a una empresa del Somontano, Bodega Senate, por el premio a la mejor bodega abierta al turismo en el 7º premio de Enoturismo Rutas del Vino de España, por su uso innovador en el arte contemporáneo, que fue concedida creo que la semana pasada. Señora Cuéllar, muchísimas gracias por la extraordinaria exposición que ha realizado para informar de cuáles van a ser sus principales líneas de actuación de la Dirección General en lo que resta de legislatura, por el trabajo realizado en estos 49 días que lleva en su cargo y de manera especial por su disposición abierta a escuchar, a llegar a acuerdos y también por sus reuniones con el sector para conocer de primera mano la situación actual. Tenga la seguridad que este compromiso será beneficioso para el progreso del sector agroalimentario en Aragón. Nos alegra escucharle de que se han hecho muchas cosas bien, así como de la necesidad de fortalecer aquellas otras cuestiones que es necesario impulsar y mejorar. Nos ha detallado las líneas de actuación, pero voy a destacar algunos aspectos importantes de los 3 servicios de su Dirección General. Apoyar, impulsar, promocionar nuestros productos para que sobresalgan por su diferenciación es un gran acierto. Estamos en un mercado muy competitivo y con consumidores muy exigentes. Todo lo que se haga será esencial para mejorar ese 6% de venta de los alimentos de Aragón. Cuente con nuestro apoyo para que se puedan incrementar las partidas destinadas a la promoción de estos alimentos y de manera especial al sector del vino. Seguir apostando por la marca Aragón Alimentos Nobles y adaptarla a los diferentes tipos de consumidores para que la percepción de nuestros productos sea de prestigio nos parece muy interesante. Es un gran reto que esta promoción de nuestros productos se recoja en un plan estratégico para 3 años, detallando acciones de marketing y comunicación para el sector y promoviendo el conocimiento de los productos agroalimentarios aragoneses a nivel nacional y, sobre todo, a nivel internacional. Señora Cuéllar, su apuesta en este servicio en apoyo a las inversiones del vino, en el servicio de industrialización, nos parecen de extraordinaria importancia, y más si tenemos en cuenta la situación actual del sector y los retos que tiene que afrontar. El sector vitivinícola ha sido y sigue siendo un sector estratégico en el desarrollo económico de nuestra comunidad. El vino mantiene un importante arraigo territorial. La propia naturaleza de la viticultura la convierte en una actividad que favorece la fijación de la población en el medio rural y contribuye a hacer frente al reto demográfico. Le tengo que felicitar también al actual Departamento de Agricultura y al anterior, que inició los trámites para sacar adelante las ayudas directas para compensar las pérdidas provocadas por la sequía en 2024, por un importe de 7 millones. Y también, importantísimo, ese 1.800.000 que ha pagado a los productores ecológicos, creo que son unos 400 que quedaron fuera de las ayudas. Señora Cuéllar, nuestro grupo sabe que para el Gobierno de Aragón la apuesta por el campo es clara. Necesitamos un sector primario competitivo. Por eso nuestra satisfacción cuando en el presente ejercicio se aumentó el presupuesto del departamento con fondos propios en un 30% respecto al año 2023 y esta Dirección General ascendió a 55 millones de euros. La economía aragonesa atraviesa un gran momento, crece por encima de la media nacional de Aragón, ha situado entre las comunidades con el mayor pujanza y dinamismo en el conjunto de España. Por ello, nos alegra conocer, y termino, el compromiso de su Dirección General en llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para reforzar, defender y potenciar nuestras industrias alimentarias como pilar esencial de nuestra economía. Tenemos por delante, señora Cuéllar, una tarea importante que cumplir con los objetivos de su Dirección General. Cuente con el apoyo y la colaboración del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sierra. Y para concluir con este punto, tiene un nuevo turno de palabra la señora Cuéllar para tratar de dar respuesta a las preguntas y cuestiones planteadas, que han sido muchas. Tiene 10 minutos. Bueno, contesta las que pueda. Venga, tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a intentar dar respuesta a lo que pueda. Voy a comenzar con el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, porque he visto que hay mucha sensibilidad en la sala.
Como sus señorías sabrán, con fecha 17 de agosto de 2023, el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica convocó un procedimiento electoral para elección de los miembros de su Junta Rectora y se fijó como día de celebración de las elecciones el 4 de octubre de ese año. Posteriormente, el 25 de marzo de 2024, fue publicada una orden por la que se resolvía un recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del 10 de octubre de 2023 de la Junta Electoral del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, que inadmitía el recurso previamente formalizado por la recurrente contra la proclamación de los vocales electos. En consecuencia, se declaraba la nulidad del acuerdo de proclamación de vocales electos adoptado por la Junta Electoral en fecha 5 de octubre de 2023 y con él la nulidad de la elección de vocales a la Junta Rectora del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, retrotrayendo la totalidad de las actuaciones al momento anterior a la convocatoria electoral, así como la nulidad de los acuerdos consecuentes que traigan causa en la designación por la Junta Electoral de la Junta Rectora. Se ordenaba también, voy a hacer un resumen, el cese de la Junta Rectora y se ordenaba la constitución inmediata de una comisión gestora que asumiera temporal y transitoriamente las funciones de la Junta Rectora que fueran necesarias para garantizar la regularidad y el adecuado funcionamiento del comité y el ejercicio de las funciones delegadas, y que convocara asimismo nuevas elecciones, facultando a los directores generales de Innovación y Promoción Alimentaria y de Calidad y Seguridad Alimentaria para que constituyeran la comisión gestora y para que determinaran su composición y funciones. Con fecha 5 de abril de 2024 fue publicada una resolución conjunta de las Direcciones Generales de Innovación y Promoción Alimentaria y de Calidad y Seguridad Alimentaria para la constitución de la citada comisión gestora, que ha sido recurrida. Decirles que desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación se están estudiando tanto los recursos pendientes de resolver como las alternativas para intentar que la situación del Comité Aragonés se normalice. De todos modos, queremos transmitirle que el comité sigue funcionando con normalidad pese a las circunstancias y de todo ello iremos informando a sus señorías a medida que se produzcan avances en cualquier sentido. Ahora, voy a volver al tema del decreto ley de ayudas para paliar los efectos de la sequía, porque como ha salido recurrentemente, ¿vale? El Gobierno de Aragón va a destinar en torno a 20 millones de euros de fondos propios a paliar los efectos provocados por la sequía en el sector primario, que en 2023 y 2024 han registrado afecciones en la mayor parte de las comarcas de Aragón. Los 20 millones de euros destinados a este motivo están enmarcados en tres actuaciones principales. La primera, complemento del 5% del principal formalizado en torno a la línea ICO-MAPA-SAECA, que supone 9 millones. El Gobierno de Aragón habilitó fondos extraordinarios y convocó el 14 de noviembre de 2023 unas ayudas extraordinarias para la financiación de explotaciones agrarias aragonesas en el contexto de los daños ocasionados por la sequía y los problemas coyunturales del sector. Las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón permitían subvencionar el 5% del principal formalizado en la línea ICO-MAPA-SAECA hasta una cantidad máxima de 5.000 euros. Es una ayuda complementaria a la otorgada por el MAPA, por lo que cuenta con un mismo objeto y finalidad y está amparada bajo el régimen y los límites de las ayudas de minimis. Se habilitó una dotación presupuestaria de 6,5 millones de euros, 2 millones en 2023 y 4,5 en 2024. En 2023 no se pudo resolver ningún expediente. No obstante, se incrementó la anualidad 2024 a 6,5 millones con presupuesto del propio Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación para disponer de todo el crédito de la convocatoria en este ejercicio. Estas ayudas contemplan tres fases temporales. La primera, del 15 de noviembre del 23 al 31 de diciembre del 23, 2 millones aprobados y 57 expedientes. Fase 2, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2024, 2.250.000 euros. Aprobados 4,1 millones de euros, con 1.153 expedientes. Y la última fase, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2024, con 2,25 millones ya comprometidos, 1,1, correspondientes a 288 solicitantes. Esta dotación va a ser insuficiente dado el éxito de la convocatoria. Y para que ningún expediente carezca de financiación, desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón se están realizando diversas modificaciones presupuestarias y reajustando actuaciones con el fin de disponer de los créditos necesarios y proceder al pago de todas las solicitudes. Se calcula que la dotación final será en torno a 9 millones de euros
y, como señaló el presidente Azcón durante el debate del Estado de la Comunidad, se pagará al sector. También se ha incrementado 3,3 millones de euros en los presupuestos de 2024 respecto a los de 2023, de la partida presupuestaria destinada al apoyo del seguro agrario. Se realiza a través de subvenciones del Departamento a los usuarios para reducir su importe con agroseguro. Se trata de una subida de 8,6 a 11,9 millones de euros, lo que supone un 38% de incremento, que además es en su totalidad con fondos propios del Gobierno de Aragón. En cuanto a la aprobación del Decreto Ley de Ayudas Directas para paliar los efectos de la sequía en el año 2024, el Consejo de Gobierno aprobó destinar estos 7 millones en el marco del Decreto Ley publicado en el BOA el 26 de septiembre. El Pleno de las Cortes lo convalidó el pasado día 31 y de la cuantía total, 1,2 millones de euros van a ser destinados al sector ganadero, mientras los 5,8 millones restantes serán para el sector agrícola de las zonas afectadas. Los ganaderos, la cantidad queda fijada en 25 euros por unidad ganadera mayor, independientemente de la zona delimitada, afección máxima o afección grave en la que se encuentren. Los agricultores llegarán a 304 municipios y 19 comarcas, siendo beneficiarias todas las explotaciones de 12 de ellas: Ribera Baja del Ebro, Campo de Cariñena, Campo de Belchite, Bajo Martín, Jiloca, Cuencas Mineras, Andorra, Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Comunidad de Teruel, Maestrazgo, Údar, Jabalambre y Matarraña. Se han determinado dos zonas, una zona de afección máxima y una de afección grave. Para ello, se ha establecido como beneficiarios a explotaciones y no a territorios, si bien estos han sido la base para la determinación de las cuantías por su afección. A los datos facilitados por Agroseguro, disponibles una vez finalizada la campaña, se han añadido a través del índice de precipitación estandarizado y del índice de precipitación evapotranspiración estandarizada. También se van a tener en cuenta el número de hectáreas afectadas, con un máximo de 100 hectáreas, así como si los agricultores o sociedades agrícolas son o no jóvenes, considerándose como tales aquellos menores de 41 años o que no alcancen esa edad este 2024. Se ha establecido que, en el caso de los agricultores, el pago mínimo será de 200 euros. En el caso de los ganaderos, la máxima ayuda podrá alcanzar los 2.500 euros y, en el caso de la agricultura, la máxima cuantía podrá llegar a los 5.000 euros, siendo en este caso de un joven agricultor cuya explotación estuviera en la zona de afección máxima. En el caso de que el beneficiario sea tanto agricultor como ganadero y cumpla los requisitos del reparto de ayudas en ambos sectores, podrá percibir ambas ayudas, de tal manera que un agricultor y ganadero joven cuya explotación agrícola estuviera ubicada en una zona de afección máxima podría obtener una ayuda de hasta 7.500 euros. Con el fin de que los pagos se puedan realizar de la manera más eficaz y ágil posible, se ha establecido que todos los beneficiarios sean perceptores de los pagos de la PAC o de la intervención sectorial agrícola. Este último en el caso de agricultores afectados a quienes se les aplica la cantidad fijada en base a UGM. Se trata de unas ayudas amparadas por el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda para apoyar la economía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aprobado por la Comisión Europea en su decisión de 2 de abril y ampliado hasta el 31 de diciembre próximo. Se abonarán a lo largo del mes de noviembre y, debido al carácter extraordinario de estas ayudas, los créditos presupuestarios han sido dispuestos con cargo al Fondo de Contingencia de la sección 30. Si me permiten unas conclusiones, decirles que el Gobierno de Aragón va a destinar este 2024 en torno a 20 millones de euros a paliar los efectos derivados de la sequía del sector agrario. Por otro lado, los datos señalan que en el campo aragonés se han inyectado a través de la línea ICO-MAPA-SAECA más de 200 millones de euros para hacer frente a las contingencias derivadas de los periodos de sequía en 2023 y 2024. Y los datos de Agroseguro señalan que los daños provocados en olivar, en total 487 hectáreas afectadas, no son comparables con los registrados en herbáceos extensivos. Son tierras cultivadas con regularidad por el sistema de rotación de cultivos. Son cereales como avena, trigo, cebada y centeno, legumbres como garbanzos, guisantes y frutales. El sector primario de Aragón está fuertemente asegurado, por encima de la media española en la mayor parte de líneas, tal y como indican los datos aportados por Agroseguro. Este hecho ha permitido que los afectados por la sequía hayan recibido indemnizaciones razonables.
De la misma manera, las cifras demuestran que el apoyo del Gobierno de Aragón al seguro agrario es determinante, pues la suma de los importes otorgados por la entidad estatal de seguros agrarios, ENESA, y el Gobierno de Aragón hace que la prima del seguro agrario supere el 50%. Muchas gracias, señora directora general. Terminamos este punto y suspendemos la sesión durante un minuto para despedirnos adecuadamente. Continuamos posteriormente. Bueno, pues reanudamos la sesión. Pasamos al punto 4, que consiste en el debate y votación de la proposición de ley número 150/24, en la que se solicitan medidas inmediatas tras la alerta sanitaria por la presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos y que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su defensa y presentación tiene la palabra durante 5 minutos el señor Morón. Cuando quiera. Gracias, señor presidente. Bien, pues aunque el incidente que motivó esta proposición no de ley pues ya parece que queda muy lejano, el fondo de la cuestión pues sigue siendo de plena actualidad y aunque no se lo crean sus señorías, pues sigue preocupando a los consumidores. Nos referimos a la alerta sanitaria del mes de marzo de este 2024, emitida por el sistema RAS, por una remesa de fresas procedentes de Marruecos portadoras de virus de hepatitis A y que supuestamente habrían sido regadas con aguas fecales. La especial gravedad de esta alarma sanitaria
hay muchas alarmas sanitarias, que se detecta este sistema RAS, detecta anualmente más de 2.000 alarmas sanitarias en Europa. Es decir, esta es una más, pero la especial gravedad de esta alarma, como decía, nos llevó a registrar una iniciativa con el fin de reclamar nuevamente la necesidad de suspender el acuerdo agrícola con Marruecos, atendiendo a dos razones fundamentales. Por una cuestión de seguridad alimentaria y porque la competencia desleal de la producción de estos productos arruina a los agricultores y ganaderos aragoneses, españoles y también a los del sur de Europa. En concreto, en la proposición no de ley instamos al Gobierno de España a tomar todas las medidas necesarias para paralizar con carácter urgente toda importación de productos agrícolas procedentes de Marruecos ante la gravedad de las notificaciones sanitarias que alertan de la presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos. Reforzar la inspección alimentaria para asegurar que el resto de los productos hortofrutícolas importados se encuentran en condiciones adecuadas para su consumo, a fin de evitar graves problemas de salud pública. Exigir todas las explicaciones pertinentes a las autoridades marroquíes, así como la suspensión de los fondos europeos destinados a financiar su sector agrícola. Lanzar nuevas campañas de promoción y políticas de apoyo a nuestro producto nacional, aumentando las partidas destinadas a estos efectos en sus presupuestos generales. Y, finalmente, proponer nuevamente al Gobierno de España que inste a la Comisión Europea a suspender inmediatamente el acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea, debido al enorme perjuicio económico y sanitario que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria y a todos los españoles. En cuanto a la enmienda que ha presentado el Partido Popular, bueno, por lo menos agradecemos el interés que ha tenido en presentar una enmienda a esta iniciativa que consideramos relevante. Bien, el punto 1, lógicamente, que lo han obviado, lógicamente no habría ningún problema porque es un punto que, como he comentado al principio, ya se ha quedado un poquito desactualizado. Pero bueno, en cuanto al resto de los puntos, pues son de plena actualidad y no podemos renunciar al punto número 4, que para nosotros es innegociable. Hay que exigir toda la colaboración, toda la transparencia y todas las explicaciones a las autoridades marroquíes ante este tipo de brotes. Y luego, evidentemente, ante la situación en la que se encuentra la agricultura española, no creo, bueno, española y europea, no creo que Europa se pueda permitir el lujo de financiar la modernización del sector agrícola marroquí. Por lo tanto, ese punto es innegociable. Si quisieran aceptar ese punto número 4, a lo mejor tendríamos que negociar alguna cosa en el punto número 2 de su enmienda y si no, pues la mantendríamos como la tenemos. En cualquier caso, lo que sí que queremos dejar claro desde Vox es que nuestra posición es contraria al abandono al que se están dejando a nuestros agricultores y ganaderos, permitiendo, cuando no estimulando, la competencia desleal de terceros países, subvencionando, como es el caso, con el dinero de nuestros impuestos, la modernización del sector agroganadero marroquí, directo competidor de nuestro campo. España cada vez importa más productos hortofrutícolas. Somos el país europeo que más ha aumentado su importación de productos hortofrutícolas. Y en España cada vez se consume menos fruta. Entonces, yo les lanzo una pregunta. ¿Cuál es el futuro que le espera al sector? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Bueno, y ahora tiene turno el Grupo Parlamentario Popular para defender las enmiendas presentadas. Un turno de 3 minutos, señor Jiménez. Sí, gracias, presidente. Muy buenas tardes, señores diputados. Pues bueno, debatimos hoy una propuesta de Vox presentada hace varios meses para ser debatida en estas Cortes, a raíz de la identificación de un lote de fresas contaminadas por el virus de la hepatitis A y con origen en Marruecos. Analizando, el señor Morón lo ha adelantado, pues bueno, que sí, que el producto fue contaminado en origen y podemos interpretar que la causa fue pues una mala praxis de la producción de las fresas, ¿no? El Grupo Popular tenemos claro que cualquier administración, y el nuestro propio, debe ser el facilitar que la población aragonesa, española y mundial consuma alimentos de la mejor calidad. Y nosotros decimos con orgullo que Europa y por ende España cuentan con uno de los mejores sistemas de control de la calidad de productos alimenticios. Ha nombrado el sistema RAS,
que supone un sistema de control exhaustivo mediante el cual podemos asegurar la alta calidad en los productos que nosotros producimos. Y si hablamos del caso que nos ocupa hoy, podemos hacer dos valoraciones. Una primera, que el producto no cumplía con las condiciones higiénicas y de salubridad necesarias que ha llegado a España de un país tercero, pero también podemos decir, y es una valoración para mí positiva, que nuestro sistema de control ha actuado con éxito y declarando no apto a este lote de fresas. Pensamos que en este caso debemos estar satisfechos, al menos nosotros, ya que las citadas fresas no afectaron a ningún potencial consumidor. Si analizamos el número de intoxicaciones alimentarias sufridas por la población en nuestro país, podemos decir que los controles de calidad de alimentos surten efecto y funcionan. Y también podemos recordar que muchos pueden ser los motivos de intoxicación, evidentemente la materia prima, pero también otras muchas formas de manejo, etcétera. Valorando en este punto la propuesta de Vox, hemos presentado una enmienda que pensamos mejora el texto de la suya en la búsqueda de conseguir la calidad máxima de alimentos que consumimos. Y que resumo rápidamente. Queremos reforzar la inspección alimentaria para asegurar que los productos hortofrutícolas importados se encuentren en condiciones adecuadas para su consumo. En el punto 2, instar ante la Comisión Europea la revisión del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos con propósito de exigir que los productos importados tengan la misma trazabilidad que se requiere a agricultores y ganaderos españoles. Y en el punto 3, lanzar nuevas campañas de promoción y políticas de apoyo a nuestro producto nacional, aumentando las partidas destinadas a estos efectos en sus presupuestos generales. Con esta enmienda, el Grupo Popular queremos dejar claro que gracias a las inspecciones alimentarias aseguramos la calidad de los productos importados y pedimos que en la medida que podamos mejoremos este tipo de controles. También queremos que agricultores y ganaderos compitan en igualdad en condiciones con los productores marroquíes, controlando la trazabilidad de los productos que nos llegan. También queremos apoyar de forma clara y decidida al producto nacional, pero también pensamos, señor Morón, que Aragón y España exporta mucho a Marruecos y que si rompemos acuerdos de forma unilateral con ellos, nuestro tejido productivo también se verá comprometido. Solicitamos la aceptación de esta enmienda y, como usted nos proponía, creo, si no he entendido mal, introducir el punto 4 en nuestra enmienda, no sé si hay alguna modificación más, ya le decimos al Grupo Popular que no aceptamos la inclusión del punto 4 en la enmienda nuestra. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Ahora es el turno de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas y comenzamos por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, para lo cual tiene la palabra la señora Bug, también por 3 minutos. Cuando quiera, señora Bug. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues nos traen una propuesta, la verdad es que con cuestiones de calado muy distinto, incluso contradictorias entre sí. Entre ellas, que su visión de la geopolítica de buscar enemigos exteriores para justificar posiciones de nacionalismo populista no nos van a traer ningún beneficio al sector agropecuario aragonés, que es fundamentalmente exportador. Que hay un punto de confrontación innecesario y que también tiene vínculos con sus campañas y fobias, las que tienen con la inmigración de la población del norte de África. Una cosa es exigir controles tanto en la producción en Marruecos como en el control aduanero, y otra muy distinta es avanzar en subir peldaños hacia la ruptura de relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con Marruecos, que ustedes pretenden, o al menos dicen pretender, en sus iniciativas. En relación a esta propuesta no de ley, el portal comunitario RAS ha alertado la presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos en España. La notificación emitida califica la presencia de este virus como riesgo serio, ya que supera el nivel máximo permitido. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha comunicado que los 1.500 kilos de fresas con hepatitis que entraron a la comunidad a través del puerto de Algeciras el 19 de febrero no llegaron al consumidor, puesto que no se pusieron en el mercado. Esto nos demuestra que los controles funcionaron. Una pregunta sobre el enfoque de esta propuesta. ¿Por qué en una exposición de motivos llena de referencias legislativas, de fechas y concreciones técnicas, cuando se refiere al objeto de la discusión, se utiliza de manera imprecisa e indeterminada solamente la referencia presencia de hepatitis A en fresas de Marruecos? Omiten que cuando es necesario señalar la información de que es una partida muy pequeña, 1.500 kilos, es decir, 1,5 toneladas, y que está controlada. Para contextualizar, hay que señalar que la campaña 2023-2024, la producción total en Huelva de fresas se ha estimado en 221.412 toneladas,
frente a 1,5 toneladas, que son las fresas en cuestión. Europa debería, eso sí que es cierto, establecer un arancel de entrada a países terceros en estos casos, así como, sobre todo, y lo hemos dicho muchas veces, exigir el cumplimiento de las cláusulas espejo. Y esta sí que es una cuestión necesaria para todo el sector. Respecto a las fresas de las que hablan en esta propuesta, diversas fuentes indican que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que la Administración autonómica está haciendo todas las comprobaciones oportunas para comprobar si se distribuyeron, y esta versión, que es compartida por la Comisión Europea, que ha afirmado que las fresas no llegaron a los consumidores, ya que se realizaron controles previos para evitarlo. Repito, los controles funcionaron. No nos presentan en realidad una propuesta que realmente podamos debatir en esta Cámara. Nos ponen encima de la mesa cuestiones geopolíticas, llevándolas, termino ya, a una ruptura de relaciones con Marruecos. Esto no es trabajar en favor de nuestros agricultores, sino que esto es ahondar en su discurso. Se escudan en un problema que ya está controlado para crear ustedes uno mayor. Por supuesto, en referencia a la enmienda que ha presentado el Partido Popular, es una propuesta totalmente distinta a la que ustedes nos han traído. Sí sería una propuesta apoyable. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Palacín, del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra por 3 minutos. Sí, gracias, presidente. Debatimos sobre esos 1.500 kilos que llegaron en malas condiciones, que es un problema que se detectó. Por suerte, lo que demuestra es que los controles sanitarios funcionaron, y yo creo que eso es lo que hay que destacar y lo que es importante, que no afectaron a nadie, que no llegaron al consumidor y que se consiguió parar que ese lote pudiera llegar, lo cual nos indica que los controles sanitarios han funcionado, lo cual pensamos que es por supuesto positivo. Desde luego sí que estaríamos de acuerdo en que se refuercen, que se mejoren, que se siga trabajando para que las inspecciones alimentarias sean las mejores. Eso desde luego en Chunta Aragonesista estamos de acuerdo. También estaríamos de acuerdo en que los agricultores aragoneses, porque hay que contar que las fresas, el 98% de las fresas que se producen en España se producen en Huelva, con lo cual estaríamos de acuerdo en que los agricultores aragoneses pudieran competir de forma adecuada en los diferentes productos que se producen aquí, en todos los mercados y en las mismas condiciones. Pero desde luego no estamos de acuerdo en una iniciativa que aquí habla de geopolítica, de la relación con Marruecos y no se habla de las afecciones que podría tener para también los agricultores y ganaderos aragoneses. Si hubiesen llegado a un acuerdo con la propuesta de enmienda del Partido Popular, pues Chunta Aragonesista sí que estaríamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, como decía, en que se refuerce esa inspección alimentaria, en que se revisen los acuerdos para que se trabaje de forma adecuada, y también en que haya campañas de promoción, promoción que es competencia también del Gobierno de Aragón, entre otras cosas, también el etiquetado. Ahí hay una competencia autonómica que creemos que se tendría que haber reforzado, y según creo recordar, la dirección general anterior, fue la única dirección general que bajó su presupuesto con respecto a todo el departamento que creció, y la promoción era una parte importante de esa dirección general. Como creo que no han llegado a un acuerdo, votaremos que no a la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Acabamos este turno de los grupos parlamentarios con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. También por 3 minutos tiene la palabra el señor Iglesias. Gracias, presidente. Bueno, desde el Grupo Socialista pensamos que esta proposición no de ley de Vox está absolutamente fuera de tiempo y fuera de lugar. Fuera de tiempo porque hablamos de una cuestión del mes de marzo que yo creo que está suficientemente debatida, explicada, que ya tuvo sus preguntas en el Parlamento, que ya se ha dicho bien aquí que estamos hablando de una alerta sanitaria como hay
muchas y que por suerte tenemos una seguridad alimentaria muy alta en la Unión Europea, muy alta. Quiere decir que el riesgo cero no existe, siempre hay algún riesgo, pero de las más altas, yo creo que la más alta del mundo, y que los sistemas de control en este caso funcionaron bien. Y fuera de lugar, porque vienen ustedes aquí a hablar de las fresas de Huelva y estamos en Aragón. Yo creo que no somos un gran productor de fresas. Nosotros sí que somos productores muy importantes de vacuno y de cordero, por ejemplo. Muy importantes para la provincia de Huesca, para todo Aragón, pero muy importantes también esas producciones para la provincia de Huesca. Y esta es una cosa de estas que hace Vox, ¿no? De cabalgar el cabreo y de intentar calentar a la gente más y más y más. Y esto, pues como coincidía con las protestas agrarias, pues venga, lo metemos ahí a ver si se calienta la gente y vamos en contra de nuestros vecinos. Pero es que para Aragón es un socio comercial importantísimo. Es que nuestros corderos y nuestra ternera están yendo a los países árabes. Es en este momento, este año 2024, el mayor importador de cordero español es Marruecos. Es que hoy un consumidor marroquí compra más barato el cordero español, el cordero aragonés, que el propio cordero marroquí. Y esto tiene que ver, háganlo ver, con las políticas agrarias europeas, y muchas veces también tienen que superar las personas que comercializan nuestro cordero las reticencias de las propias personas, porque a todo el mundo le parece que lo de su sitio es mejor. Por tanto, yo creo que es muy importante que no hagamos demagogia con estas cuestiones. Para nosotros es fundamental la exportación en el sector primario, es a donde exportamos, y para nosotros es importante que se mantengan todas esas relaciones. Pero voy a poner un dato encima de la mesa. Nosotros no podemos apoyar esto. Yo creo que estaba bien planteada la enmienda del Partido Popular, pero se dejaba una cosa importante. Es que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de este mes de octubre que anula estos acuerdos comerciales con Marruecos por cuestiones completamente diferentes a la que estamos hablando. Por lo tanto, en este momento la Unión Europea tiene que redefinir y buscar la redefinición de estos acuerdos comerciales, y que es importantísimo no solo para nuestro sector ganadero, sino también para el sector pesquero español. Por eso yo entiendo, pues bueno, que en estos momentos no procedía a apoyar esta proposición de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. ¿Algún grupo parlamentario cree necesario que se suspenda la sesión? Bueno, pues continuamos. Tiene un minuto el señor Morón para fijar su posición respecto a la enmienda del Partido Popular. No la aceptamos. Bueno, pues no lo ha gastado el minuto, así que vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la iniciativa? 2. ¿Votos en contra? ¿Cuántos son? 17. Vale, 16. Por consiguiente, presentes 18, votos a favor 2, votos en contra 16. Se rechaza la proposición no de ley. Turno de explicación de voto. Comenzamos con Aragón Teruel. ¿Existe? Señora Buch, un minuto. No, simplemente decir que nos hubiese encantado poder hablar de productos hortofrutícolas, de poder hablar en una propuesta con cuestiones del campo aragonés. Al final está claro que en esta propuesta la fresa tampoco era lo que importaba, sino traer, pues eso, un discurso, cuestiones geopolíticas que no le tocan, entendemos, a estas Cortes de Aragón. No sé, a lo mejor su grupo parlamentario también va a llevar al Parlamento andaluz una propuesta sobre la trufa de Teruel. No lo sabemos, ¿no? No ha tenido mucha lógica, así que nada. Junta aragonesista. Señor Morón, un minuto. Gracias, señor presidente. Mire, señora Buch, la geopolítica o hablar de geopolítica no es malo. No es malo, incluso aquí en Aragón. Yo creo que aquí también podemos hablar de geopolítica. No tenemos que centrarnos solamente en la provincia de Teruel o
o en el marco de las 3 provincias aragonesas, ¿no? Hay que estudiar un poco lo que nos rodea, el mundo que nos rodea, hay que tener una visión un poquito más amplia de la realidad, ¿no? Estudiar la geopolítica prevé de acontecimientos futuros. Y cuando yo le digo, y cuando les digo a ustedes que la balanza comercial con Marruecos pues ha ido cada vez negativizando, es decir, cada vez exportamos más productos fundamentalmente agrícolas y ganaderos de Marruecos e importamos menos, ustedes siempre dicen lo mismo. No, pero es que aquí en Aragón exportamos muchos corderos, ya, hasta que los dejemos de exportar. Mire, lo que es intolerable es que desde este Parlamento o desde cualquier otro Parlamento español se permita o se apoye que la Unión Europea destine miles de millones a modernizar la agricultura marroquí. Señor Morón, vaya acabando. Termino, finalizo. En lugar de reclamar esos fondos para modernizar la agricultura de nuestra propia región, para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos. Ese es el punto cuarto que ni el Partido Popular lo ha querido apoyar ni ninguno de ustedes. Muchas gracias. Vale, continuamos. Grupo Parlamentario Socialista, explicación de voto, 1 minuto. Gracias, presidente. Pues nosotros hemos votado en contra, evidentemente, por estos planteamientos de Vox, ¿no? Y esta obsesión que tienen con Marruecos. Pero yo creo que aquí el quid de la cuestión está en las cláusulas espejo, que es lo que realmente se debería debatir aquí claramente. Y no es el acuerdo comercial con Marruecos el peor en este sentido, los hay otros. Pero fíjense, ha sucedido ahora en septiembre una cuestión en la Unión Europea interesante. La Comisión ha planteado una propuesta para permitir la importación de productos con residuos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. Y solo ha habido esta propuesta, afortunadamente, el Parlamento Europeo la ha rechazado. Pero solo ha habido un partido español en Europa que ha votado a favor de que se puedan importar. El Partido Popular, lo cual yo creo que es lo importante y al final lo interesante, porque están diciendo unas cosas aquí en nuestro país y en cambio en la Unión Europea están votando otras. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Solo nos queda el turno de explicación de voto del señor Jiménez, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Rápidamente. Señor Moro, lamentamos profundamente que no haya aceptado nuestra enmienda. Pensábamos que sumaba a la suya en la intención de trabajar por nuestros agricultores y ganaderos y sí proponiendo más controles, proponiendo una ampliación, una mejora de la apuesta por el Producto Nacional, pero nosotros el Grupo Popular no somos de decisiones unilaterales y el señor Iglesias ha manifestado la compra de Marruecos de cordero y ternera. Bueno, este portavoz lo ha dicho también en su intervención, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Dependemos también de ellos. Pensamos que este tipo de decisiones hay que pensarlas y estudiarlas con tiempo, porque al final yo le puedo decir que en Aragón muchos agricultores y muchos ganaderos en épocas de pandemia posteriores han vivido gracias a Marruecos. ¿Serán pocos o muchos para usted? Para nosotros son muchos y hay que escucharles también. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Pasamos al siguiente punto, al quinto punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley número 440-24 sobre el control para el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa tiene la palabra durante 5 minutos el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias. Gracias, presidente. Señorías, la cuestión de los precios que se pagan a los productores, creo que es una de las cuestiones más reivindicadas por el sector agrario, más reivindicadas por las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería, que esos precios que reciben por sus productos sean justos. Y es cierto que hay sectores dentro del sector primario en que los precios tienen una estabilidad mayor y hay otros sectores dentro del sector primario que tienen unas fluctuaciones de precios muy, muy importantes. Y saben ustedes también que en 2013 se hizo una ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que tuvo una importante reforma en 2021, ya en las actuales legislaturas,
que tiene, bueno, pues, por objeto regular esa relación entre los operadores de la cadena alimentaria, de los productores, de los intermediarios, de los distribuidores, de la venta final, de toda la parte de la comercialización final, y que en esa línea de la cadena alimentaria lo que normalmente vemos que los que más sufren cuando hay problemas son los pequeños y los medianos productores, que cuando, digámoslo así, hay que ganar dinero, tampoco son los que más lo ganan, ¿no? Es decir, que cuando va bien no son los que más lo ganan, pero cuando van mal sí que son los que más sufren, porque se encuentran a veces en un sándwich entre esas grandes cadenas de distribución que controlan esos precios de venta, y muchas veces también pues todos esos fondos de inversión que ahora meten toda la presión, la han metido durante estos años en nuestras granjas y ahora la están metiendo también en nuestras tierras. Pero en definitiva, esta ley, que hace una cosa que creo que es importante, que es prohibir la distribución de valor en la cadena, porque nos hagamos la idea, prohibir que se pueda comprar por debajo de precio de coste, o lo que llamamos la venta a pérdidas, también otorga esta ley a las comunidades autónomas las competencias de la planificación y de la ejecución de los controles de la cadena alimentaria. Yo creo que esta es una cuestión importante, porque nosotros en nuestra comunidad autónoma este año hemos visto problemas, ha habido denuncias por parte de los agricultores, sobre todo en la campaña de la fruta, de fluctuaciones de precio completamente inexplicables, de compras por debajo de coste, de compras que se están haciendo, por ejemplo, en el melocotón, que se han hecho a 35-40 céntimos el kilo. Háganse la idea que luego esto en el supermercado se multiplica por 10 y están pagando estos precios a nuestros agricultores, y también estamos viendo con los problemas que hay en el sector vitivinícola, como en la viña también se estaban pagando unos precios muy bajos, precios de 30, 60 céntimos kilo en ocasiones, cuando calculan que son unos 80 céntimos kilo lo necesario para poder cubrir los costes y para poder tener el beneficio de los productores. Y por eso en esta proposición de ley lo que pedimos es una mayor implicación de la comunidad autónoma. Hubo un compromiso de poner más medios personales en las direcciones provinciales para este control de la cadena alimentaria, que no hemos conseguido saber todavía, después de preguntar varias veces, si se ha cumplido. Creemos que es importante para poder garantizar los precios justos. Creemos que es importante que la Administración también ejerza una labor de control más allá de lo que son las propias denuncias, porque es cierto que a veces los agricultores y los pequeños agricultores tienen miedo a denunciar, lo cual es normal, porque van a denunciar muchas veces a la persona que les compra o que les ha comprado durante muchos años. Por tanto, yo creo que allí la propia Administración tiene que jugar un papel, y esta proposición de ley también pone ese énfasis en evitar las operaciones de compraventa a pérdidas, y también los fraudes en el etiquetado, que es una cuestión pues bueno, que a veces nos podemos encontrar y que presuntamente también han sucedido durante este verano, y por ello pues bueno, yo creo que les pido el apoyo a todas las fuerzas políticas, porque creo que todo lo que podamos hacer, todas las administraciones lo que puedan hacer en mejorar la cadena alimentaria, desde luego redundará en esa mejora de nuestro sector primario, y sobre todo porque es una cuestión, yo creo, de justicia para con nuestros productores en la agricultura y en la ganadería. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. No se han registrado enmiendas, así que pasamos a los grupos parlamentarios a que fijen su posición. Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto Partido Aragonés, que no se encuentra presente. Aragón Teruel existe. Señora Buch, tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. La exposición de motivos recoge la información procedente de una organización profesional agraria, en la que se señala que se han detectado productos agrícolas etiquetados como producidos en Aragón y que presuntamente han sido producidos en otro país, en concreto melocotones que pudieran tener origen en Grecia o en Turquía.
La noticia es de finales de agosto en Barcelona, donde al parecer diferentes observadores han observado cómo un asentador de Mercabarna está ofreciendo a los compradores minoristas melocotón rojo, indicando que su origen es Aragón. Es una denuncia muy necesaria que realiza el sindicato agrario Coag-Waga. Desconocemos de cuántos inspectores dispone la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de cuántos el Gobierno de Aragón para verificar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. Desconocemos si la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha realizado algún tipo de inspección. En ocasiones ya hemos traído iniciativas parlamentarias desde el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, donde hemos solicitado la creación de un observatorio de la cadena de comercialización agroalimentaria de Aragón. Es un instrumento presente en otras comunidades autónomas, es una herramienta que no cambia metodologías, como se nos dijo desde la anterior consejería, ni genera confusión. Todo lo contrario, es una herramienta para fortalecer el conocimiento de los agricultores sobre la formación de precios de los productos agropecuarios y, por lo tanto, para orientar mejor la producción de sus explotaciones agropecuarias y para fortalecer la fiabilidad y el control de la cadena alimentaria. Por supuesto, apoyaremos esta propuesta. Muchas gracias, señora Buch. Continuamos con el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, presidente. Chunta Aragonesista votaremos a favor de esta iniciativa. Los precios justos es una demanda, es una reivindicación de las más importantes cuando hablamos del sector agrícola y ganadero. Los agricultores y los ganaderos lo reivindican una y otra vez porque, por desgracia, no siempre sucede y vemos como muchas veces están vendiendo por debajo de ese coste de producción y todavía más en momentos en que hay crisis que les afectan. Y siempre hay dos partes débiles en la cadena alimentaria. Por un lado, el productor, que el agricultor y el ganadero, y también el consumidor final, que al final acaba pagando mucho más de lo que correspondería por esos intermediarios que están en medio y que hacen que los precios se eleven de una forma muy importante y muy grave. Por eso esta iniciativa lo que pide es que se potencien las competencias que otorga la Ley de la Cadena Alimentaria a la comunidad autónoma, a Aragón. Estamos de acuerdo, ya era un compromiso del anterior consejero, que espero que este consejero también haya asumido, el que se refuercen esos servicios en los servicios provinciales para poder inspeccionar que no suceda ninguna de estas situaciones. También, como ya se ha dicho, esta iniciativa surge por los problemas de etiquetado que se han detectado, una competencia del Gobierno de Aragón, que controlar que los etiquetados de los productos sean los adecuados y que no se produzcan fraudes con productos que vienen de otros territorios y que se vendan como aragoneses. Eso, desde luego, creemos que hay que evitarlo, que hay que trabajar para que no se produzca y para que no se perjudique, en este caso, a los productores que trabajan con unos parámetros de calidad y, por supuesto, también a los consumidores que compran un producto que no corresponde con el que es. Votaremos a favor, como decía. Creemos que los precios justos es esencial que se cumplan y no puede darse que agricultores y ganaderos en muchas ocasiones sigan vendiendo sus productos por debajo de coste. Es algo absolutamente lamentable y que desde las administraciones tenemos que evitar para proteger al sector. Muchas gracias, señor Palacín. Continuamos con el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra durante 3 minutos el señor Morón. Gracias, señor presidente. Bien, pues como hemos expuesto en múltiples ocasiones en Vox, estamos de acuerdo en la necesidad de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar la venta a pérdidas, pero también de cambiar las políticas europeas para que esas medidas sean eficaces. Porque, ¿qué eficacia puede tener una ley de cadena alimentaria si no se controla la entrada de productos de terceros países? Controlar el precio de compra a los agricultores para evitar la compra a pérdidas si no se limita la entrada de productos provenientes de terceros países producidos sin las exigencias
que la Unión Europea impone a los productos españoles o europeos y, por lo tanto, a más bajo coste. Esto es la ruina del sector, la ruina del primer eslabón de la cadena, que además es el más frágil. Hay que garantizar la rentabilidad del primer eslabón frente a las actuales políticas europeas basadas en el Pacto Verde y en la agenda climática, que, como vemos, merman su competitividad. De otro modo, quizás en un futuro no tan lejano, ya no será necesario proteger la cadena alimentaria, ya no será necesaria la ley, porque serán las grandes corporaciones las que nos impondrán lo que tenemos que comer y al precio que lo debemos de comprar. Lo cierto es que, tal como está la actual ley de cadena alimentaria y tal como manifestó también el anterior director general de Innovación y Promoción Alimentaria, esta ley, que tanto les gusta a ustedes, presenta dos claras deficiencias. Actualmente no se inspeccionan las relaciones comerciales de los productos que llegan importados. Y, en segundo lugar, no puede actuarse sobre los precios, más allá que el que se cumplan los acuerdos pactados en los contratos. Por tanto, esas inspecciones a las que hace referencia el señor Iglesias, que sobre el papel quedan muy bien, sobre el papel quedan de fábula, es decir, esto es imposible que nadie lo pueda votar en contra. Pero mire, al final, esto es lo que se traslada es a que el Gobierno de Aragón o revise los contratos de oficio o que alguien denuncie el incumplimiento de esos contratos. Punto. Punto y final. No hay más y poco más puede hacer el Gobierno de Aragón en esta materia. Por lo tanto, plantean aquí unas intervenciones del Gobierno de Aragón en materia de protección de la cadena alimentaria que son muy reducidas. Por lo tanto, vuelvo a manifestarlo, nosotros no podemos votar en contra de esta iniciativa, pero esta iniciativa tiene poco recorrido y, desde luego, como he manifestado, no puede ser eficaz si no se acompaña de un cambio de políticas que ustedes, desde luego, no comparten. Por lo tanto, como siempre hemos hecho, de forma coherente, desde que se debatió la Ley de Cadena Alimentaria en el Congreso de los Diputados y siempre que se ha tratado esta cuestión en esta comisión o en pleno, Vox se abstendrá. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Concluimos estas intervenciones con la intervención del señor Jiménez, del Grupo Parlamentario Popular, por 3 minutos. Gracias de nuevo, señor presidente. Bueno, pues es evidente que la ley de la cadena alimentaria no funciona. Como todos sabemos, el objetivo principal de esta ley es aumentar o salvaguardar la eficacia y la competitividad del sector alimentario. Y permítanme en este momento que yo, varias veces, este humilde portavoz les ha dicho que no puede ser que vendamos productos agrícolas y ganaderos ahora como hace 30 años, ¿no? Es algo que es evidente y está pasando todavía, con lo cual está claro que esto no puede ser. La Ley 12/2013, que fue aprobada con objeto de poner en valor a todos los actores de la cadena alimentaria y que ha sido reformada en 2021, no ha conseguido el objetivo buscado. Nuestras agrupaciones sindicales se han quejado de forma repetida. Pero, señor Iglesias, analizando su propuesta de PNL, comprobamos que usted se centra solamente en lo que debería hacer el Gobierno de Aragón, a través de su Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y se le olvida, sí, perdónenme que continúe, y se le olvida hacer referencia a la responsabilidad que deben asumir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es un órgano competente y que debe complementar su trabajo con esta consejería. Y es competente el Gobierno de España en la elaboración y control del cumplimiento de las distintas leyes. De la Agencia de Información y Control Alimentario, la ICA, como ente máximo responsable del Ministerio en el control del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Y algo muy importante, el establecimiento de coeficientes para determinar los costos fijos y variables a aplicar en las transacciones comerciales. Sin esto es imposible aplicar la ley y esto depende del Gobierno de España. El Gobierno de España tiene mucho que decir y le recuerdo que se lo ha olvidado. Si hablamos del Gobierno de Aragón, la consejería responsable ya está cumpliendo el compromiso del consejero Samper y ya está organizando y trabajando con las 3 direcciones provinciales para iniciar la formación del personal necesario para el desarrollo de una labor tan fundamental, asegurar la persistencia del sector, trabajando y haciendo una política de precios. Señor Iglesias, algo que ustedes, les recuerdo, no hicieron y ahora, como muchos otros temas, nos piden que lo hagamos nosotros. Votaremos, como no puede ser de otra forma, de forma afirmativa su propuesta, como forma de expresar la voluntad del Grupo Popular de apoyo al primer eslabón de la cadena alimentaria, nuestros agricultores y ganaderos,
porque simplemente lo que ustedes proponen ya lo estamos haciendo. Y con la esperanza de que de una vez el Gobierno central asuma su responsabilidad y trabaje como nosotros, como el Gobierno de Jorge Azcón, está haciendo, con diligencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Jiménez. ¿El Grupo Socialista desea modificar los términos o tomar de nuevo la palabra? No. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Son 15. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues 17 votos, de los cuales 15 a favor, 2 abstenciones. Se aprueba la proposición no de ley. Turno de explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto no está. Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. 1 minuto. Junta Aragonesista. Vox. Señor Morón. Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias. 1 minuto. Gracias, presidente. Simplemente para agradecer el voto favorable de todos los grupos que han votado a favor, de Teruel existe, de Junta Aragonesista, del Partido Popular, también evidentemente del Grupo Socialista, y casi también la abstención de Vox, porque sé que es una abstención que es casi una aprobación. Sé que están de acuerdo con esto porque el propio consejero Samper sé que también estaba implicado en esta cuestión. Y dice el portavoz del Partido Popular que nos centramos en lo que debería hacer el Gobierno de Aragón. Obviamente, es que mejor nos irían estas Cortes de Aragón si nos centrásemos en las competencias de la autonomía aragonesa y no utilizásemos las instituciones de Aragón, no solo las portavocías en las Cortes, sino también la propia presidencia del Gobierno de Aragón para intentar hacer oposición todo el día al Gobierno de España. Mejor nos iría a todos si nos dedicásemos cada uno a lo que de verdad tenemos que hacer en vez de embarrar otras cosas. Pero independientemente de esto, les agradezco evidentemente el apoyo, pero lo que me preocupa es que la respuesta siempre es la misma, que van a empezar a coordinar, que van a empezar a estudiar, que van a empezar a... Pero empiecen ya. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor Jiménez, turno de explicación de voto. 1 minuto. Bueno, viendo que hemos votado a favor, si hubiéramos votado en contra no sé qué hubiera pasado. Señor Iglesias, desde el año 2013 esta ley fue aprobada, 8 años de gobierno del Grupo Socialista, no hicieron absolutamente nada y estamos trabajando nosotros ahora. Resumo, en mi intervención decía que esto depende, la ley de la cadena alimentaria depende de Aragón y depende de España, con lo cual usted solamente se ha centrado, lo que decía, en Aragón, sin pensar en lo que no está haciendo el Gobierno de España. No se preocupe que dentro de poco espero debatir sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Solo nos queda el punto 6, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta a la mesa? Se levanta la sesión. Continuamos con la mesa ampliada.